vamos a analizar los 20 hitos más importantes de la historia de Colombia en el siglo XX. Sin lugar a dudas, los momentos más importantes en el desarrollo de todo el siglo que apenas hace 11 años acaba de terminar. Y vamos a hacer un breve listado de las cosas que realmente fueron importantes y trascendentes en el cambio, en el tiempo, en el cambio en las visiones, en el cambio en la forma de entender y de pensar, pero quizás de olvidarnos de lo que es esta Colombia. Vamos pues entonces, y agradeciéndoles que estén presentes a verme, cómo es que la historia de Colombia se va a ir contando hecho tras hecho. Primero, Panamá. La pérdida de Panamá en el año de 1903. Esta pérdida casi que se origina en el mismo momento en que Panamá empezó a ser parte de la que entonces, en 1821, fue llamada la Nueva Granada. Panamá se adhiere de manera voluntaria, pero desde ese mismo momento hay intereses creados en una poderosa Estados Unidos que ahora, independiente del gobierno británico, independiente de la corona británica como tal, se dedica a buscar aquello que la va a potencializar y que luego de la guerra de secesión haría que Estados Unidos fuera la primera potencia del mundo gracias a una cosa: Estados Unidos vende guerras y compra guerras y transa guerras para poder tener beneficios particulares. En la época del presidente José María Marroquín era importantísimo considerar que se estaban produciendo unos cambios en la economía nacional y que Colombia dependía fuertemente de la economía francesa y norteamericana particularmente. Por eso, estas dos naciones van a ser muy importantes en el enfoque de la ruptura del Canal de Panamá, cuando, por fin, en el mes de noviembre del año 1903, Panamá pasa a ser república independiente y unos años después, el proyecto que iniciara Francia fuera consolidado por Estados Unidos, para que a perpetuidad el canal que estaba construyendo fuera de su usufructo, garantizándoles la independencia a los panameños. Ese día Colombia se quedó sin su brazo derecho. Su influencia militar, económica y política por el mundo entero: China, Filipinas, Panamá, México, Cuba, Nicaragua, Colombia, República Dominicana. Todos estos países sintieron el poderío norteamericano y con cada empleo del garrote creció el resentimiento hacia Estados Unidos. Bruno Varilla dedicó mucho tiempo a convencer a los congresistas de apoyar la ruta panameña, cosa de optarse por esta ruta, aunque el Congreso lo hizo primordialmente por razones de ingeniería. Estados Unidos entonces comenzó negociaciones con Colombia, siendo Panamá en esa época un departamento colombiano. Se llegó a un acuerdo que detallaba las condiciones financieras, solo faltaba la aprobación de la legislatura colombiana, pero como ésta no actuó con la rapidez que deseaba Roosevelt, este le comentó a su secretario de Estado, John Hay: esas despreciables criaturitas en Bogotá debieran comprender que están poniendo en peligro muchas cosas, incluso su propio futuro. Los colombianos tenían otro punto de vista y rechazaron el acuerdo, fundándose en aspectos financieros y nacionalistas. Roosevelt se enfureció y alistó el garrote. Los maleantes y chantajistas de Bogotá no deben impedir la creación de una gran vía de comunicación del mundo civilizado. El Congreso autorizó a Roosevelt a construir el canal en Nicaragua en caso de fracasar la gestión con Colombia, pero Roosevelt estaba decidido a hacerlo en Panamá a toda costa. Otras potencias estaban interesadas en la ruta del canal ya desde el siglo XIX. Los franceses, por ejemplo, habían hecho el último empeño a fines de ese siglo. Y Theodore Roosevelt afrontó la situación de tener que negociar con Colombia, cuyo gobierno era, claro está, el que controlaba la región panameña. Lo que sucedió fue que Estados Unidos negoció con Colombia en una época en que este país pasaba por terribles luchas políticas,
por la Guerra de los 1000 días. En consecuencia, la cuestión del canal en la política colombiana se volvió sumamente polémica, pero Roosevelt era un dirigente que, típicamente, más aún que la mayoría de los presidentes estadounidenses, tenía poco interés en las complicaciones internas de otros países. Bunó Varilla fue tan persistente como Roosevelt con respecto a la ruta panameña, viendo que tal vez nunca se daría su sueño de hacer el canal en Panamá y temiendo que su compañía perdería $40 millones, preparó su propio garrote. Un pequeño grupo de nacionalistas panameños había venido gestando una revolución para separarse de Colombia y Bunó Varilla aprovechó la circunstancia. Con la ayuda de contactos norteamericanos, colaboró en la organización de un pequeño ejército de 500 soldados colombianos que puso a sueldo. Sobornó además al Departamento Panameño de Bomberos para que se unieran a su causa. Algunos creían que Roosevelt sabía de los planes de Bunó Varilla y que tal vez hasta lo alentó, pero el presidente lo desmintió. No obstante, reconoció sus sentimientos al respecto en una carta personal. Puedo decirle a usted en privado que me encantaría que Panamá fuera un estado independiente, o que lo fuera en estos momentos, pero decirlo en público sería instigar a la revuelta, motivo por el cual no puedo decirlo. El plan de Bunó Varilla se puso en práctica el 3 de noviembre de 1903 al iniciarse la revolución en Panamá. Roosevelt envió rápidamente fuerzas navales para impedir que Colombia sofocara la revolución. Y en 2 días, con la muerte de un solo hombre, los panameños proclamaron su independencia. Roosevelt no perdió un momento en reconocer la independencia de Panamá. Sus medidas fueron criticadas por la prensa norteamericana e internacional, por los congresistas y por muchos otros. El secretario de Guerra, Elihu Root, le envió al presidente una carta diciéndole: Le han acusado de seducción, pero usted ha probado concluyentemente que es culpable de violación. Un periódico de Illinois comentó acerca del caso de Panamá. Es uno de los episodios de mayor desprestigio en nuestra historia. Desde la perspectiva de Roosevelt, el garrote había sido usado con justicia y eficacia, pero en opinión de los países latinoamericanos, las medidas de Roosevelt representaban un ejemplo más del abuso yanqui. Este es el periodo en que los latinoamericanos comenzaron a considerar a Estados Unidos como el coloso yanqui. La masacre de las bananeras en 1927. Estamos refiriéndonos a una zona de las más olvidadas y empobrecidas de este país. Me estoy refiriendo a la región de Ciénaga en el departamento del Magdalena, quien, aparte de los atractivos turísticos y ecológicos que puede tener, tiene un pasado triste. Allí, en ese año, en el año 1927, la United Fruit Company, compañía multinacional norteamericana instalada en Colombia años atrás, va a producir una de las masacres más terribles gracias a que los campesinos protestaban abiertamente por el choque que producían ellos unas jornadas extenuantes de labores en las bananeras, cosechando y recogiendo el guineo, el plátano y el banano para venderlo en los Estados Unidos con salarios miserables. La reacción la toma el gobierno nacional abriendo fuego sobre sus propios campesinos. Nunca sabremos cuántos fueron. Algunos hablan de 150, pero otras cifras hablan de 3000 personas muertas. El general Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar ya por eso, cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo. Para romper la huelga fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara
para no ir a aportar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. Comenzó por allá en 1918, 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones, pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera, producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. La República Liberal del año de 1930. Este es el inicio de una profundísima hegemonía liberal donde los gobiernos que se van a alternar van a estar constantemente saturados de la posibilidad de conseguir el control político y social del país y de a perpetuidad mantener su poder diseñado para gobernar desde las líneas de la aristocracia de la nación. Pero en ese año de 1930 se van a abrir muchas expectativas porque la comunidad internacional también tiene intereses sobre lo que está pasando con Colombia, o aún más, sobre lo que Colombia ha fabricado durante la época de los gobiernos liberales. Es por esto que claramente vamos a encontrar como en la perspectiva del Estado, mantener el poder liberal sería una importantísima forma de equilibrio del poder de las hegemonías liberales, basado en continuar durante mucho tiempo con este control. Con el triunfo de Enrique Olaya Herrera se da inicio a este proceso que se prolongaría durante muchísimos años, casi que siendo el punto de referencia a lo que después llamaríamos la violencia en Colombia de los años 50. Grandes conflictos políticos se han desatado con nuestros vecinos. Lo de Venezuela no es nuevo, ni lo de Ecuador. Para allá, para el año de 1932 y finalizando en las extensiones del año de 1933, Colombia y Perú van a tener un diferendo limítrofe que se va a prolongar en una guerra cuando el gobierno de ese país vecino aduce que han habido incursiones de orden comunista en su territorio. Luego el gobierno nacional detectaría, o por lo menos así lo dice la historia, que el ejército peruano ha incursionado y ha violentado la soberanía nacional, y entonces, con sendas notas diplomáticas, con la ruptura de las relaciones diplomáticas, con el retiro de los respectivos embajadores de los países, este país de Perú y Colombia se van a enfrascar en una guerra en el límite por defender esa línea imaginaria que durante algún tiempo había sido incluso una línea vecina, una línea amiga, una línea de la llamada Gran Colombia, de la mismísima Nueva Granada, donde los límites apenas eran un imaginario territorial. Con el triunfo de Mariano Ospina Pérez y con ello, con la ruptura de la hegemonía liberal que durante tanto tiempo se había ofrecido,
se iniciaría un proceso donde el conservadurismo pareciera ser la opción, pero es un conservadurismo tradicional, radical, confesional en muchos casos, castrense en otros, que va a dar pie para que muchas tensiones sociales se empiecen a producir y parta desde entonces aquello que empezaremos a denominar el bipartidismo nacional y los conflictos que terminarían al traste con la muerte de uno de los caudillos más importantes del liberalismo en Colombia 3 años después de la posesión del señor Mariano Ospina Pérez. Me estoy refiriendo al que eventualmente sería el presidente de la República de Colombia, venido de humilde estrato, recogido de las más humildes condiciones, hijo de docentes, educado en la Universidad Nacional y preparado en las mejores universidades del mundo, como es la Universidad de Leyes de Roma, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, lo que daría inicio a un periodo de álgida violencia en este país. Mariano Ospina Pérez fue el líder del Partido Conservador y presidente de la nación, cuya visión propició las bases actuales para el desarrollo social de Colombia. Luis Mariano Ospina Pérez hizo parte de una estirpe influyente de presidentes, comerciantes e ingenieros antioqueños. De manera especial aprovechó las cualidades heredadas de su abuelo, Mariano Ospina Rodríguez, un activo político y negociante, de su tío, el general Pedronel Ospina, quien fomentó y comercializó el cultivo del café con novedosas técnicas, y de don Tulio, su padre, quien como Mariano fue rector de la Universidad de Antioquia. Luego de los sobresalientes estudios en el extranjero, Mariano regresó a Antioquia. Muy pronto evidenció su extraordinaria capacidad para administrar los negocios familiares y los propios. Formado en la misma escuela de ingeniería que había fundado su padre, aprendió muy rápido lo que significaba ser ingeniero en las condiciones de la época. No en vano, recién graduado, se vinculó al ferrocarril de Antioquia y luego esa actividad, esa formación que tenía la puso al servicio de los proyectos de las empresas familiares. En cuanto a lo público, con su carácter enérgico, Ospina Pérez promovió la expansión de la red ferroviaria en la zona cafetera de Antioquia, la creación de la Secretaría de Agricultura Departamental y la democratización de la propiedad. Mi tío Mariano era una persona rígida, muy estricto en sus cosas, pero una persona a la vez muy amable, un gran amigo, una persona muy simpática, no consideraba que tenía enemigos, y él se murió sin un solo rencor, porque era una persona sumamente cristiana y amable. Junto a doña Berta Hernández, don Mariano no solo inició su mayor compromiso personal, sino también una sociedad conyugal con una mujer determinante en su visión social del país. Crear la Caja Agraria, hacer el primer censo cafetero, fundar la Universidad Javeriana, crear el Instituto de Seguros Sociales, modernizar la Armada, fueron ideas de don Mariano Ospina. Otra de sus facetas fue la de urbanizador, que aprovechó en sus actividades presidenciales para reformas sociales y económicas en pro del desarrollo nacional. Lo que tenía don Mariano en la mente era un proceso sistemático de reflexión sobre la realidad que le permitía concebir de manera sistemática proyectos en muy diversos frentes. No es solo el prestigio que lo lleva a la presidencia de la República, es la construcción de realidades empresariales. En 1946, enfrentado a los liberales Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay, Mariano Ospina Pérez gana las elecciones presidenciales y acelera el ritmo del crecimiento económico del país. Durante su gobierno, Colombia fue sede de la Conferencia Panamericana que dio origen a la OEA, pero también coincidieron oscuros momentos de violencia. En la sexta parte veremos cómo esa muerte de Gaitán, el asesinato que provocó este fenómeno sociológico, histórico, político y social llamado el Bogotazo, que arranca a las 1:05 del 9 de abril de 1948 y que se prolongaría durante casi 5 años de violencia continua, generó todas las condiciones, todo el caldo de cultivo para provocar uno de los más importantes procesos fenomenológicos del país, el nacimiento de las guerrillas,
y el nacimiento de los más violentos capítulos de nuestra nación. Esta grupa no ya el presidente de la República del Estado de la Carne y de la Alianza y de la Confianza y de la Familia. Un hombre favorito que primero pasa y medio para la familia que se rico por el parque, las puertas del cielo. Un hombre que tiene y grita y respeta el nombre de la justicia para que la justicia sea respetada. Ese divino hombre, lleno de nuestro espíritu por tener la idea nueva de que nuestra oligarcas, simple mariposa de contemplación, sino fuego alimentante, que se reserva como un río que le sale de la vida para que los simientes tengan un pasto en ella y el tratado de los pueblos creativos. En este momento, Bogotá está en llamas y el poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. Continúan ustedes escuchando últimas noticias, órgano oficial de comunicación del movimiento revolucionario constituido en Bogotá. A todas las plazas están listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden. Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe permanecer concentrada en las calles.
Con el nacimiento de las guerrillas liberales campesinas abrimos el séptimo caso. Las guerrillas liberales campesinas no son otra cosa que la disidencia popular que se produce frente al control militar, que es conservador, y al señalamiento que se hace desde el púlpito de las iglesias, que también lo es, conservador como más, y que va a hacer que los campesinos tomen los machetes y tomen las armas con las que cazaban para alimentarse, con lo que cortaban el monte para sobrevivir, y ahora lo conviertan en su arma de subsistencia ante los embates de un núcleo que se está convirtiendo en un fuerte foco de violencia, pero que al mismo tiempo está alimentando en ellos más violencia todavía. Con el nacimiento de las guerrillas liberales campesinas que se van a asentar en los llanos orientales de Colombia, antiguo departamento de Boyacá, hoy en día departamentos de Meta y Casanare, en los municipios de Yopal y sus postrimerías hasta el municipio de Tame en el departamento de Arauca, los campesinos se van a movilizar guiados por Guadalupe Salcedo Hunda, quien va a liderar un movimiento de resistencia civil ante la opresión que era víctima por parte del Estado Nacional. En el lugar número 8 nos encontramos con la reacción a ese fenómeno de guerrillas, y específicamente hago referencia a la junta militar que va a obligar a la ruptura de las condiciones históricas que se venían llevando de ese bipartidismo, y que logra que el señor general Gustavo Rojas Pinilla tomara control del poder, y que durante los años de 1953 a 1957 se convirtiera en lo que hemos llamado el primer dictador del territorio colombiano, propiciando cambios radicales, pero también cerrando medios de comunicación como El Tiempo y como El Espectador, pero a la vez abriendo la posibilidad de comunicaciones masivas, como es la televisión, permitiendo el voto femenino y ejecutando toda suerte de ejercicios populistas que llevarían a permitir que en un momento dado se convirtiera en la opción para el gobierno de este país. Fecha de su primera emisión, el 13 de junio de 1954. El nuevo servicio público que es la televisión en Colombia depende directamente de la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia de la República. Los equipos de transmisión vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos. Tras una carrera contra el tiempo, la fecha de inauguración coincidía con el primer aniversario del golpe de Estado. La televisora nacional saldría al aire por primera vez para 400 receptores con un osado control remoto desde el Palacio de San Carlos. La alocución presidencial. En hogares y vitrinas de almacenes, el estupor no tiene límites. Comprarse un televisor es como llevarse a casa el Teatro Colón, sin el esplendor o la incomodidad de sus palcos decimonónicos. El Estado programa cultura o entretenimiento. Presente estará la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Olaf Ross, en el más brillante momento de su historia.
Al finalizar la dictadura del general Rojas Pinilla, es claro pensar que los partidos liberal y conservador, de quienes detentaban las oligarquías nacionales el control absoluto, tenían que reunirse para sacar de ese desmadre lo que estaba pasando. Y es esa la razón esencial por la cual sus representantes, Laureano Gómez por un lado y por el otro lado el liberal Alberto Lleras, se van a reunir en la ciudad española de Benidorm, donde al calor de unos vinos y en el sol del estío concretarían que se iban a compartir el país durante periodos de 4 años en los cuales no habría oposición ninguna al partido, iniciando por el liberal para desquitar la muerte de Gaitán y luego dándole pie al partido conservador. A este resultado de esta reunión se le conoce con el nombre del Frente Nacional, que se prolongaría por 4 periodos, entre el año de 1958 y hasta el año de 1974. última etapa del Frente Nacional, el candidato conservador, el señor Misael Pastrana Borrero, cacique político de la región del Huila, se enfrentaba con el candidato puesto por la región de Antioquia, de Amagá, Antioquia específicamente, Belisario Betancur Cuartas, quien a su vez le había ganado el pulso al Partido Conservador Costeño. Y resulta ser que en esas elecciones que eran de conservadores, nace un partido que los va a arrasar, la ANAPO, Alianza Nacional Popular, que se convierte inmediatamente en la primera punta en las elecciones que eran para conservadores, pero que extrañamente y con un proceso que iba desde un apagón hasta una ley marcial que obligó a los ciudadanos a recogerse, hicieron que el candidato de la ANAPO, que era el mismísimo ahora general retirado Gustavo Rojas Pinilla, pasara de ser el puntero en las votaciones a estar por debajo de un Misael Pastrana Borrero que, llegada a la luz y terminada la corte marcial, la ley marcial de aquel día, convirtiese en el ganador de la contienda electoral, lo que se ha considerado un gran fraude y que llevó a que grupos como los que se desprendieron del nacimiento de las FARC, del ELN, ahora desde el mismo Estado,
se convirtieran en un núcleo guerrillero llamado el Movimiento 19 de Abril, fecha en la cual se dio el fraude y con el cual, con ese nombre, M-19, iniciarían todo un proceso simbólico que luego caería en lo que iban a caer todas las estructuras guerrilleristas de este país, en el terrorismo y en el abuso de poder. Y mientras Colombia se iba desmoronando, en ese sinsabor que le provocaban las dualidades entre la guerrilla y el Estado, va a aparecer un tercer actor en conflicto. Este actor se va a llamar el narcotráfico, que no es otra cosa que un modo de subsistencia económica producido y construido a la sazón de un Estado débil enfrentado con la parte civil. El narcotráfico no se gestiona en Colombia, pero en Colombia va a encontrar el caldo de cultivo para expandirse hasta Norteamérica, donde tiene un amplio mercado, los mismos soldados que llegaban de la Segunda Guerra Mundial, la misma contracultura hippie de los años 60, y va a permitir que durante muchos años, después de una larguísima carrera, se prolongue hasta que en los años 80 se van a convertir en la fuerza económica más importante del mundo, siendo considerados los grandes capos del narcotráfico colombiano divididos en grupos que llamamos carteles, el de Cali, el del centro del país y el más importante de todos, el cartel de Medellín, en las figuras más representativas de uno de los negocios más lucrativos pero también más sangrientos de la historia, pasando por encima incluso de la veta del alcohol de los años 30 donde Al Capone se hiciera tan conocido. Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido en las barriadas de Medellín, se convertiría en un villano, pero a la vez en un héroe, que provocaría sangre, miedo y terror con tal de lograr lo que quería, el máximo poder como el capo de los capos. Il capi di tutti capi. Y todas sus propiedades y el billete pasan a ser botín de guerra de mi gente y míos. ¿Entendió? Hay poder, hay dinero, hay respeto, mandaderos, tintes y traquetos, pero cuando coronas la vuelta, te conviertes en duro del cuento, aquel hombre que fortuna escolta y de pronto lo busca el gobierno. Hay carteles, equipos y rangos, poderosos multimillonarios, Medellín de Pablito y su gente, Escobar un hombre respetado, supo hacer deshacer al gobierno, fue violento y así fue aceptado. Las batallas que fueron ganadas, las derrotas no son olvidadas, hay venganza, por eso hay respeto, todo tiene la causa y efecto. Los políticos y guerrilleros se deslumbran al ver el dinero. Hasta Colombia, mi gente.
fuerza. Trabajaban así los hermanos sin temer al gobierno y sus rejas. Cali fue de los más respetados, los Rodríguez formaron su empresa. Con el norte del valle presente, poderoso cartel del oriente, la virtud de la mente maestra se combina con las estrategias. Traficar es negocio asociado y los reyes son los colombianos. Hay soplones, sapos y embalados, las chimbitas siempre de mi agrado. Rico parce nos busca el gobierno, si nos tuercen luego nos pillamos. Más de pronto que siga este cuento, son los duros narcocolombianos. El brazo político de las FARC, que consideraba el punto de partida de la organización desde la perspectiva de la vida civil, de la vida política y desligado de las armas, que se conoció con el nombre de la Unión Patriótica, la UP, fue sistemáticamente aniquilado por fuerzas oscuras del gobierno, que tiempo después y en múltiples investigaciones reconocerían parte de esa obra. Grandes dirigentes de la organización de la UP, como es el caso del señor Bernardo Jaramillo Osa o el caso más conocido del señor Jaime Pardo Leal, demostraban que el Estado tenía toda la intención del mundo de aniquilar a una fuerza que, si bien como guerrilla le proporcionaba grandes dolores de cabeza al Estado, como fuerza política se estaba perfilando desde las bases sociales, y esto constituiría que lentamente los más o menos 7.000 u 8.000 militantes de esa organización fueran asesinados, no solamente de las altas esferas del grupo, sino también desde las bases populares mismas, desde lo que llaman los grupos de base. Y este crimen es el momento en la historia de Colombia en que no ha sido resuelto, ni se han encontrado responsables directos de estas masacres para el grupo político de la Unión Patriótica. La memoria es fundamental en todo tiempo y más en este tiempo de guerra y de conflicto, porque la memoria es el antídoto contra la impunidad, por un lado, pero por el otro, la memoria es el insumo a partir del cual se va a conocer la verdad, se va a hacer justicia, se va a lograr la reparación y es la fuente ética para construir otro país. Si nosotros olvidamos, ¿sobre qué vamos a levantar otro país? Con muchas expectativas, el gobierno inició hoy el proceso de indemnización para las familias de las víctimas del movimiento político Unión Patriótica. Según el vicepresidente Francisco Santos, este proceso estará listo antes de que termine la administración Uribe. Lo hacemos por convicción, lo hacemos porque creemos que lo que le pasó a la Unión Patriótica debe quedar en la memoria colectiva y debe asimismo ser un ejemplo para este país y para otros en los que pasaron situaciones similares, de cómo un Estado puede reparar integralmente a las víctimas de hechos tan tristes y tan dolorosos por la democracia como lo que sucedió con la Unión Patriótica. Estas declaraciones, esta manifestación de voluntad política del gobierno del presidente Uribe tienen que traducirse en protección para los sobrevivientes. Ustedes saben que han sido asesinados en el gobierno que va del presidente Uribe más de 35 personas que tenemos registradas nosotros y 21 personas han sido desaparecidas. El año pasado, del 2003, fue asesinada una hija mía en junta de su esposo y un niño de 12 años.
hace 3 meses yo me vine al metro y mataron a mi hijo. Lo cogieron, lo torturaron. Murió de la manera más vil. Yo por eso estamos por aquí. Si hay algo criminal para la historia de un país, es que ese país y los habitantes de ese país se habitúen al olvido histórico. Creo que esta es una trampa que nos han tendido por mucho tiempo las clases políticas, y es algo definitivo para los colombianos en su conjunto que comiencen a rescatar del olvido su propia historia, porque esto es lo que le va a permitir construir un futuro distinto como una solución política. Los medios que deben hacer, recoger esta historia, ¿no? Utilizarla, contextualizarla y ponerla en conocimiento del país. Nosotros hemos dicho claramente, un proceso de reparación, un proceso de esclarecimiento tiene que partir de un reconocimiento sin condiciones y sin argumentaciones de que lo que ha sido cometido contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista es un crimen contra la humanidad. Cualquier justificación de este hecho o de este conjunto de hechos, nosotros la interpretamos como un intento de legitimación ante la opinión nacional y una legitimación ante la opinión internacional de este exterminio, y además de eso, lo que es todavía más grave, como una incitación a que nuevos crímenes sean cometidos contra sus miembros, lo cual sería continuar esta labor de exterminio que se prolonga ya durante casi 20 años en Colombia. Y la verdad tiene al menos 2 aspectos. La verdad, en cada caso particular, saber qué pasó, y la verdad general. Hay que saber quién organizó los planes de exterminio contra la Unión Patriótica, quién los financió, quién los ejecutó, quiénes participaron y en qué grado participaron. En este fatídico número, el 13, nos vamos a encontrar con un suceso que va a ocurrir en el año de 1985, un año aciago para el país. Porque en ese año, en el mes de noviembre, sucedería algo que sería evidentemente lo más luctuoso de nuestra nación en muchos años. La naturaleza se ensañaba contra nosotros. Pero meses antes, el Palacio de Justicia, el centro del desarrollo de la justicia de este país, era controlado por fuerzas armadas del grupo disidente, el cual habíamos mencionado ya, M-19, y quien a sangre y fuego tomara control de ese espacio, para que el gobierno del ahora presidente, Belisario Betancur Cuartas, quien había perdido en las elecciones con Misael Pastrana Borrero en el año 1970, permitiera que el Ejército Nacional, en cabeza del general Plazas Vega, entrara al palacio y masacrara a una gran cantidad de población civil, que como verán en las imágenes que comparten este documental, muestran cómo gente salió viva de allí y nunca más apareció. Hoy en día las familias todavía lloran a los desaparecidos del Palacio de Justicia. En 1985, un comando del movimiento guerrillero M-19 se toma por asalto la sede del Palacio de Justicia. Detrás de este cruento episodio está Pablo Escobar, con el fin de presionar la caída del tratado de extradición. Desde la cárcel ordenaremos tu ejecución y fumigaremos con sangre y con plomo a tus más preciados miembros de familia. Si el tratado de extradición no cae, derrumbaremos la estructura jurídica de la nación. Ejecutaremos magistrados y miembros de sus familias. Si actúas con inteligencia, con silencio, no pasará nada. No estamos jugando, actuamos de sorpresa. Durante 2 días, Colombia asiste a la más violenta y despiadada acción de la guerrilla. Su objetivo, enjuiciar al presidente Belisario Betancur. El motivo, vengar lo que el M-19 considera una traición del primer mandatario a los procesos de paz. Ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Con cuántas personas más está usted como Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno, pero es indispensable
de que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es urgente, es de vida o muerte. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional, es increíble. El M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército hizo con sus tanques y el que está sonando los tiros. Cuando entra en este piso nos morimos todos, sépalo. ¿O quién esté afuera? Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos. Por lo menos 11 de las personas que salen con vida son torturadas, asesinadas y sus cuerpos desaparecidos por el ejército. Entre ellos los trabajadores de la cafetería cuyos familiares hacen durante más de 20 años una peregrinación sin fin para hallar los cuerpos de sus seres queridos. Blindado 21 a H6. El informe con el cual se cierra la investigación ordenada por el gobierno afirma que hubo errores protuberantes en el levantamiento e identificación de los cadáveres. Varios testigos militares afirmaron que el comandante de la brigada fue quien ordenó juntar todos los cadáveres en el primer piso. Innumerables problemas surgieron entonces, pues a pesar de la buena voluntad de quienes los trasladaron, no tenían ni experiencia ni conocimiento para tan delicada tarea. Por ejemplo, dejaron abandonadas en el baño y otros lugares prendas de vestir y varios elementos que hubieran sido definitivos para la posterior identificación. Mire, todos nosotros pedimos, mandados por el propio señor Amarales, gritando a voz en cuello, desde el sitio donde estábamos: somos rehenes, no sigan disparando, sálvenos la vida, manden un emisario, quieran el diálogo, conversen, no nos sacrifiquen, miren que somos padres de familia, miren esto, tengan piedad de nosotros. Pero no, nuestras voces se oyeron pero no se escucharon. Y tiempo después del palacio, el volcán Nevado del Ruiz va a deshielar y arrastrar una avalancha profunda, larga, densa, oscura, que aquella noche de 1985 cubrió al municipio de Armero y alcanzó a tomar control de algunos sectores de Lérida y de Ambalema, sectores ribereños del río Magdalena y antigua ruta de los caminos de Colombia, masacrando a más de 25.000 personas. La imagen de personajes como Omaira se convertirían en la prueba del drama de un país que lloraba hace poco a los muertos en el palacio y que ahora tendría que llorar a sus hijos, a sus primos y a sus hermanos desaparecidos bajo aquel alud que hoy en día todavía tiene gran cantidad de historias cubiertas por el lodo. Esta tragedia se debió al deshielo de las enormes masas de nieves perpetuas del Nevado del Ruiz, que anegaron los ríos Gualí, Azufrado y Lagunilla y todos sus afluentes. En algunos sectores, la masa de lodo, cenizas, árboles, piedras, vehículos y viviendas que fueron arrasadas en esta zona agrícola y ganadera del occidente del país alcanza una altura de 6 metros. Informaciones de última hora indican que hay peligro inminente de nuevos aluviones, ya que los represamientos continúan formándose en los ríos y estos pueden reventar de un momento a otro. Se calcula que la tremenda fumarola candente que ocasionó esta tragedia nacional alcanzó los 35.000 pies de altura, poniendo en grave peligro varios vuelos comerciales
que sobrevolaban la zona en esos precisos instantes. Bueno, le informo que a las 7 de la mañana el primer avión que despegó del Aeropuerto Internacional de Dorado fue el de la Defensa Civil Colombiana, precisamente con altos directivos, con personal de socorristas, con el personal de transmisiones, para poner en ejecución los planes que la Defensa Civil Colombiana con anterioridad había elaborado. Capitán, además de esta población, ¿qué otras poblaciones resultaron afectadas? Además de esta población está a los alrededores de Mariquita, está también Honda, que se represó el río, y bastantes cultivos lo pudimos observar porque todos los ríos se desbordaron totalmente. ¿Se puede decir que Armero quedó destruido en más de un 50% de casualidad? Bueno, yo no diría que un 50%, tal vez no hay que ser tan pesimista, pero sí un 40%, 30%. ¿Y es la población más afectada? Más afectada, exactamente. Los cauces de los ríos Recio y Lagunillas, que al venir encajonados aquí en esta parte, desembocan en la parte plana del Valle del Tolima, y entonces Armero quedaría prácticamente cubierto, como se ve en el mapa que entregué en el mes de octubre, de manera que estaba pues previsto. Usted puede ver también lo que le pasa a Mariquita, también prácticamente cubierto, a Honda prácticamente cubierto, a Ambalema, y también la zona que corresponde al municipio de Chinchiná y sus zonas aledañas. Doctor, ¿quiere esto decir que Colombia, pues a pesar de tener estos peligros, no estaba preparada para una catástrofe de esta naturaleza, o es que no creemos en medidas de seguridad aquí en el país? Bueno, quizás usted lo ha dicho, tal vez no creemos que haya necesidad de hacer las medidas de previsión. Igualmente, 160 estudiantes y profesores de la Academia Militar García Rovira de Manizales, que se hallaban en esa zona de desastre, no se han reportado aún en su residencia. La capital caldense se encuentra aislada por aire y tierra del resto del país por la suspensión del transporte aéreo y la destrucción de tramos de las carreteras que conducen a Pereira y a Medellín. La emergencia que se vive en Chinchiná se ha acentuado ante la imposibilidad de llevar auxilios por la interrupción de las vías de comunicación. El gobierno caldense ha estado solicitando el envío de helicópteros que pueden llevar ayuda a los habitantes de Chinchiná. Las instalaciones de Cenicafé en Chinchiná fueron virtualmente destruidas por la violencia de las aguas, que alcanzaron alturas superiores a los 15 metros. Entre 15 y 20 tractomulas que se hallaban cargadas de café desaparecieron arrastradas por la borrasca. En el lugar número 15 tenemos la extensión de lo que significó la lucha entre el Estado y el narcotráfico. En medio de este luto que tiñe la nación, el narcotráfico encuentra que la única forma posible de llamar la atención al Estado para la no extradición, cosa que no logró con el Palacio de Justicia porque no consiguió su objetivo allí, fue la de asesinar líderes políticos, de asesinar personalidades de la vida pública para de este modo decirle al gobierno que ellos tenían el poder. Nombres como los de Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Lou Murtra y el señor Luis Carlos Galán Sarmiento serían la prueba de que la década de los 80s y al cierre el narcotráfico tenía al Estado del cuello. Y cuando se dieron cuenta los demás grupos de narcotráfico, como el Cartel de Cali, que Pablo Escobar quería el poder total, empieza una guerra entre el narcotráfico mismo, desde sus entrañas, una guerra intestina que provocó que el terrorismo del narcotráfico llegara a las calles de ciudades como Medellín, como Bogotá, donde sendos atentados, como el famosísimo atentado de 1989 en la antigua sede del DAS, con un carro bomba que explota 500 kilos de dinamita, dejando un inmenso cráter y una cantidad incontable de cadáveres sobre la calle 19, eran la prueba de que el narcotráfico no iba a dar su brazo a torcer, de que, como lo habían dicho, preferían una tumba en Colombia a una cárcel en el extranjero. Y ahí la persecución se hizo más implacable, porque el gobierno, desde esa perspectiva, estaba en la posición y en la obligación de capturar, aniquilar y desmantelar las bandas narcotraficantes de este país.
XVI nos vamos a encontrar que todos los esfuerzos del narcotráfico iban a llegar justamente allí donde sabían que tenían mayor efecto. Y me estoy refiriendo al poder político. Ya a principios de los 80, Pablo Escobar Gaviria se había convertido en representante en segundo renglón a la Cámara de Representantes del país por el departamento de Antioquia, y que personajes como Carlos Leder Rivas y muchos más habían permeado las líneas políticas porque esa era la única forma que ellos tenían de tomar control. Pero al no haberlo conseguido, al haber sido expulsado Pablo Escobar de la Cámara de Representantes, al haber sido detenido y extraditado Carlos Leder Rivas, la única manera posible era promulgar una constitución. Porque lo que sucede en el Palacio de Justicia, 25 años después nos vendríamos a enterar, fue patrocinado por Pablo Escobar. 2 millones de dólares dados a una guerrilla que ahora se convirtió en una fuerza política de gran tamaño y dimensión, fueron lo que lograron ese holocausto. Y quizás producir una narcoconstitución, como lo fue la Constitución de 1991, permitiría que la extradición se alejara, que ese fantasma desapareciera del entorno del narcotráfico, hasta que hacia principios de los años 90, las acciones que tuvo que tomar el gobierno, un gobierno que era enteramente narcotraficante, dieron resultados. En diciembre de 1993 se cierra el primer capítulo, el antiguo evangelio del narcotráfico, con la muerte en Medellín de Pablo Escobar Gaviria, ultimado por una organización militar que se produce exclusivamente para perseguirle, el bloque de búsqueda, al comando del general Rosso José Serrano, considerado el mejor policía del mundo por este hecho. Pablo Escobar va a ser ultimado luego de haber sido detectada una llamada que le hiciera a su hijo Pablo. Siguiendo la antigua tradición de los narcotraficantes que aman a sus hijos por encima de cualquier otra cosa, Pablo Escobar había caído en esa debilidad y luego caería en las balas del ejército colombiano. Hoy en día se tejen mil mitos. Si ese hombre barbado y excesivamente gordo era Pablo Escobar. Lo cierto es que cuando le preguntan a su madre, a la señora Gaviria, a Imelda Gaviria, ella diría concretamente: la muerte de mi hijo no va a acabar el narcotráfico, llegará otro que quiera ocupar su lugar, y mientras exista quien quiera ocupar su lugar, el narcotráfico jamás dejará de existir. Muy buenas noches, estamos originando esta emisión de QAP desde Teleantioquia, desde el informativo de Antioquia, aquí en Medellín. La noticia del día: las exequias de Pablo Escobar en la capital antioqueña. Su familia, su esposa, sus 2 hijos viajaron hoy de Bogotá a Medellín, estuvieron en las exequias y por la tarde, al atardecer, volvieron a viajar a la capital de la República, un viaje que continúa y por ahora no tiene final confirmado. Por razones de seguridad y para esquivar a la prensa, la familia Escobar abandonó la residencia Tequendama a las 11:05 de la mañana en varios vehículos. En este automóvil salió Manuela Escobar. Enseguida fue sacada Andrea Ochoa, novia de Juan Pablo Escobar. Por último salieron la viuda de Escobar y su hijo. La familia se reunió de nuevo en un hangar de una aerolínea particular, de donde salieron inmediatamente rumbo a Medellín. En la capital antioqueña la protección ofrecida por el gobierno se incrementó. Su permanencia en Medellín solo duró 4 horas. Esta noche volvieron a la residencia Tequendama de Bogotá. Se espera entonces que la próxima salida sea definitiva cuando algún país, Estados Unidos o El Salvador, les conceda las visas para residir allí. César Mauricio Velázquez, QAP Noticias, Santa Fe de Bogotá. En el número 18 nos encontramos con los rezagos del narcotráfico, porque empezamos a ver cómo los candidatos presidenciales y presidentes de la República empiezan a ser abiertamente vinculados con dineros calientes, dineros del narcotráfico que patrocinó muchas campañas. En el caso puntual se encontraba el de el señor Ernesto Samper Pizano, a la postre
presidente de la República y que su contendor, el hijo de Misael Pastrana Borrero, Andrés Pastrana Arango, develara unos documentos conocidos como los narcocassettes, en los cuales se empieza a abrir un proceso que iba a durar los 4 años del gobierno de Samper, pero que no iban a dar como resultado sino la absolución del mismo. Un proceso que se conoció con el nombre del proceso 8000 y que tuvo un lema que se hizo conocido: todo fue a mis espaldas. El paramilitarismo es, sin lugar a dudas, uno de los hechos que son la reacción lógica de una historia de guerrilla en este país. Una historia que ha estado acompañada no solamente de ese movimiento ideológico romántico y a veces enfundado en los discursos de los años 60 y 70 de la izquierda comunista, sino que también estuvo fabricado desde el nacimiento del narcotráfico como una vía alternativa de acceso al poder. Por eso, como lo dice la física, toda acción tiene su reacción igual, pero en sentido contrario. Aparecerán los bloques llamados paramilitares, que nacen siendo grupos de autodefensas campesinas ubicados en la región de Córdoba y Urabá, y por eso es que los primeros bloques se van a conocer con el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, patrocinados por familias de mucho poder económico, como la familia Castaño Gil, donde aparece la eminente figura de Carlos Castaño, líder militar, y luego el señor Salvatore Mancuso, quien sería la línea dura. La era de las motosierras, la era de las masacres, la era de las muertes sistemáticas producto de esta acción, que vendrían a complementarse con la aparición de grupos legítimos como las Convivir y la organización de sectores muy poderosos a partir de los núcleos que se fueron extendiendo hacia la década de los 90, pero que con el año 2000 penetrarían a muchas regiones del país. Bloque Metro, Bloque Centauros, el Bloque Calima serían los más importantes de todos, para luego fusionarse de una manera sutil con el mismo Estado en lo que conocemos como el paraestado o la parapolítica. Y finalmente, precisamente y hablando de ello, la última mitad de los años 90 y ya el inicio del siglo XXI entrarían con toda la fuerza, demostrando que la política nuevamente se iba a permear a todo nivel de los discursos que venían desde las bases del paramilitarismo. Bien es conocido, y como lo mencionábamos en la parte anterior, que el paramilitarismo va a traer mercenarios extranjeros, como es el caso de Yair Klein desde Israel, que van a producir estrategias de una guerra no regular, de una guerra contra la guerrilla, que lentamente iba cobrando víctimas civiles, porque cualquiera que supiera o que apoyara o que de manera indirecta colaborara con la guerrilla era objetivo militar del paramilitarismo. Y esta reacción también se produciría por el lado de la guerrilla para quienes consideraban que apoyaban al paramilitarismo. Después de todo, muchos sectores del país se simpatizarían con el paramilitarismo cansados de la guerrilla, pero luego el paramilitarismo les cobraría lo suyo. Y ya llegado y entrado este tiempo, aparece una figura, digámoslo en el sentido más crudo de la palabra, mesiánica, que desde mucho tiempo atrás, desde el año 89, ya era reconocido como un legítimo narcotraficante. En obras o en libros como el del señor Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína, se hablaba de el conocido narcotraficante antioqueño Álvaro Uribe Vélez, quien poseía inmensas riquezas en un territorio que conocemos con el nombre del Ubérrimo. Y allí, desde allí, gobernaba un país desde su posición política, desde su posición administrativa en escenarios como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, como gobernador del departamento de Antioquia cuando funda las Convivir hacia el año 92, y luego perpetuaría ese proceso. Presidente de la República
en el marco de la primera parte del siglo XXI y construyendo una reforma constitucional para reelegirse por 2 vigencias consecutivas, Álvaro Uribe Vélez es el personaje con el cual en el número 20 cerramos esta charla del día de hoy. Un personaje que alrededor de él, después de su salida de la presidencia, su gabinete ha sido altamente cuestionado por malos manejos, por chuzadas, por arreglos con el paramilitarismo, y al igual que lo dijera Ernesto Samper, él no sabe nada, todo fue a sus espaldas. La historia lo dirá, el tiempo lo dirá y la vida nos contará, quizás en 20 años, ojalá antes, verdades que para nosotros hoy en día son sospechosas. En el material se observa a los secretarios jurídicos de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, y de prensa, César Mauricio Velázquez, con un abogado de Don Berna, uno de los principales jefes paramilitares del país, que fue extraditado a Estados Unidos, además de un desmovilizado de esos grupos criminales que fue asesinado en el mes de julio. El presidente Uribe justificó el encuentro al señalar que el motivo de la visita era dar a conocer supuestas denuncias contra la Corte Suprema de Justicia. Destacó que la reunión no fue clandestina. Gracias por acompañarnos. Esto fue un capítulo más de la historia de Colombia, de la historia de nuestra tierra y la historia que debemos nunca olvidar. Feliz tarde, feliz noche o feliz mañana. Que esté muy bien. Cesó la horrible noche, la libertad te sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz.